En el tema de magnetic fields of solenoids and toroids, básicamente lo que vemos es que, bueno, normalmente si tenemos un loop de un cable, así literal un cable en circulito, su campo magnético no va a ser uniforme. Y lo que entonces utilizamos es el Helmholtz coil, que es básicamente como múltiples loops de cable juntas. Entonces te queda como que funcionan como un solo loop, pero en realidad es varias vueltas el cable. Y bueno, lo que hace este Helmholtz coil es que el campo magnético ya se va a distribuir de una manera uniforme. Y esto quiere decir, bueno, fuera del loop, el campo magnético va a seguir muy poco uniforme. Van a haber líneas de campo magnético hacia acá y hacia allá y así, pero en el centro sí va a ser uniforme, como aquí. Y esto es de de gran utilidad, ya que podemos usar el Amperian Loop. Aquí tendríamos ya una carga encerrada y un vector campo magnético uniforme. Entonces era muchísimo más fácil calcular este campo magnético. Y bueno, como vimos en clase, el campo magnético de aquí y de aquí se cancela porque el vector sería, bueno, ambos vectores serían paralelos, entonces el producto cruz daría 0, por lo que esto nos da que el campo magnético es igual a μ0 por la de n, que es la densidad de vueltas que tiene el loop, por la corriente. Y es importante saber que esto solo aplica como en el centro del loop, ya que en las afueras no está uniforme el campo magnético. El siguiente subtema es Atoms as Magnets, en el que vemos que campo magnético genera un electrón. Y bueno, todo comienza considerando que tenemos un electrón que tiene una velocidad constante, pero está en órbita, ¿no? Avanzando en órbita. Y esta órbita va a tener un radio R. Y bueno, se puede calcular la corriente del electrón. La carga del electrón sabemos que es pues la carga que todos los electrones tienen. Y entonces también podemos calcular la magnitud del momento orbital angular del electrón, que se calcula como el producto de R, que sería la distancia de la órbita, por m, que es la masa del electrón, por la velocidad. Y bueno, combinando esa fórmula con la fórmula de la magnitud del magnetic dipole moment, obtenemos la siguiente fórmula. Donde sabemos que el momento orbital angular del electrón va a ser igual a 2 veces la masa del electrón por la μ de la órbita entre la carga del electrón.
casi por último tenemos el Magnetic Properties of Matter, que son, bueno, básicamente los materiales tienen esta propiedad que se llama magnetización, pero varía en cada uno porque los dipole moments de los átomos de cualquier material pueden apuntar a cualquier dirección, o sea, varía la dirección a la que apuntan. Entonces, pues esto cambia esta propiedad. Y bueno, magnetización es la net dipole moment generada por los dipole moments de los átomos en un material por unidad de volumen. Y nos los da esta fórmula, en la que el campo magnético dentro del material es igual al campo magnético externo más la μ0, que sería la permeabilidad magnética del espacio libre, por el vector de magnetización. Y entonces de ahí surge que un material, por ejemplo, puede tener diamagnetismo o paramagnetismo. Si tiene diamagnetismo, lo que pasa es que con esta fórmula, bueno, la mayoría de los materiales cumplen con esta relación de magnetismo y XMH. Entonces, bueno, si es un material con diamagnetismo o paramagnetismo, va a cumplir con esto, pero lo que va a variar en cada uno es la XM, que es cuando los dipolos dentro del material, bueno, ¿cómo se acomodan? Por ejemplo, en el diamagnetismo, la XM es menor a 0, es decir, que los dipolos tienden a acomodarse para oponerse al campo magnético. Y esto quiere decir que los vectores de magnetización apuntan en dirección opuesta a los vectores de campo magnético, al contrario del paramagnetismo, en el que la XM es mayor a 0, entonces el vector magnetismo apunta a la misma dirección que el campo magnético. Y bueno, justo en estos materiales que tienen paramagnetismo, hay una relación con la temperatura, y esta es descrita por la Curie's Law, que dice que la magnitud de la magnetización depende de la temperatura, es decir, que es igual a la constante de Curie por la magnitud del campo magnético entre la temperatura en Kelvin. Y por último tenemos el ferromagnetismo, que, bueno, es básicamente una propiedad que tienen los materiales: hierro, níquel, cobalto, gadolinio, disprosio o aleaciones de estos. Y bueno, este material, lo que pasa es que el orden de los dipolos se alinean entre sí en una región limitada llamada dominio. Y las alineaciones pueden ser muy variadas, pueden ser aleatorias, es decir, que los vectores van como a todas partes. Pueden ser el orden ferrogámico perfecto, en las que todos van a la misma dirección y en el mismo sentido, o en el perfecto antiferrogámico, en el que van como en una línea, pero en direcciones opuestas. Es decir, es como que un vector va para arriba y el siguiente va para abajo y el siguiente va para arriba, etc. Y estos dominios los puede alterar un campo magnético externo. También los materiales ferrogámicos no responden a esta relación lineal. Por último, tenemos magnetismo y superconductividad. Y bueno, este tema es básicamente de que en la actualidad el uso de imanes es muy importante y se utilizan mucho. Entonces,
bueno, para hacer imanes como todavía más, bueno, más potentes, lo que se utiliza es la superconductividad. Por ejemplo, en la resonancia magnética se necesitan campos magnéticos muy grandes y entonces estos se construyen con bobinas superconductoras. Y lo que pasa en un superconductor es que cuando la corriente fluye, el campo magnético fluye a través como de un material superconductor, entonces el campo magnético dentro del material se vuelve cero y el material se enfría y ya se vuelve un superconductor. Normalmente son construidos de aleaciones de niobio titanio incrustados en cobre sólido y bueno, sí tienen muchísimas aplicaciones para muchísimas cosas. Y sí, básicamente lo que generan es que pero la corriente que requieren es menor y también pierden menos energía pierden menos energía que es liberada al medio porque están a temperaturas muy bajas.